Gracias por seguirnos en Facebook Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, nuestra página oficial de noticias www.lanacion.com.co. Estoy al lado de un hombre que he admirado periodísticamente, de un caballero, pero además de un intelectual, de un escritor y de un gran periodista. Hoy le dice adiós, por ahora, al periódico La Nación. Ricardo Areíza Sandoval, me alegra saludarlo y quiero saber, ¿usted hace cuánto empezó en el mundo del periodismo? Pues yo arranqué desde muy joven. Yo arranqué siendo estudiante de bachillerato, al lado de un gran hombre que también fue un gran periodista, que fue Carlos Salamanca. En el colegio emulábamos, pero también debatíamos. ¿Emulaban era que ustedes jugaban a hacer radio, prensa? ¿Qué hacían? No, él tenía un periódico institucional y nosotros teníamos la contraparte. Nosotros teníamos la otra parte. El periódico nuestro era expresión, y expresión, el lema era exprese lo que exprese, expréselo en expresión. Es decir, era una tribuna libre. Eso era en Pitalito, Huila. En Pitalito, que fue cuna de mucha afición por el periodismo. ¿En el colegio nacional era donde usted estudiaba? No, en el colegio departamental. Carlos Salamanca era profesor y su esposa también era profesora, y así en ese trajín nos conocimos. Ricardo, el colegio le da ese primer inicio. Después, ¿cómo direccionarse y decir, realmente lo que yo quiero es ser periodista? Pues eso, es decir, la formación que nos dio la misma institución y la vinculación con el arte, porque nosotros hicimos teatro, hicimos talleres de pintura, trabajamos en talleres de literatura, con Luis Ernesto Lazo, con Humberto Tafur. Nos dio una cantidad de inquietudes. Yo realmente soñaba con ser primero economista y en segundo lugar arquitecto. Y de hecho yo estudié arquitectura y finalmente terminé perdido otra vez en el periodismo. ¿Por qué la arquitectura no? Porque realmente no hubo, en determinado momento yo me fui con una beca al Genaro Díaz Jordán y hubo problemas con los giros. Y finalmente yo estaba trabajando en la RCN en Bogotá y finalmente no se cumplieron las expectativas. Además yo estudié en la Gran Colombia y no me gustó la universidad. La universidad tuvo unas instalaciones físicas que era contrario a lo que soñaba hacer con la arquitectura. Con la arquitectura, con una escuela de bellas artes. Y además la orientación conservadora no me gustó. Echemos lápiz, ¿cuál fue ese primer medio de comunicación donde se ganó sus primeros pesos? En Radio Sur. Radio Super. Radio Sur de Pitalito. Radio Sur de Pitalito. ¿Se acuerda el sueldo? No, yo no me acuerdo. No me acuerdo, pero eso no era muy significativo, pero fue valioso. Es decir, yo recuerdo que la liquidación fueron 10.000 pesos. ¿Qué le tocaba hacer? De todo. Es decir, nosotros comenzamos con Voces Estudiantiles, que era un programa cultural y era un periódico de inspiración estudiantil fundamentalmente. Habían expresiones de arte, crítica de cine, literatura, análisis político. Y después de eso entré yo a trabajar con Carlos Salamanca en el noticiero regional, que así se llamaba. Y después de que Carlos Salamanca se vino para Neiva, yo lo reemplacé. Y yo seguía al frente haciendo de todo. Balance, ¿cuántos medios de comunicación tuvieron el nombre, la firma y el trabajo de Ricardo Areíza? Hagamos unos 10, 12, 15, 20. Pues fueron muchos, es decir, yo trabajé inicialmente en Radio Sur, trabajé en Radio Neiva, en Caracol, trabajé en RCN, aquí en Neiva y luego en Bogotá. Fui director de noticias en RCN en el Caquetá, me tocaron cubrir grandes eventos del conflicto armado en el Caquetá, volví a Caracol,
Trabajé con CMI, con Jorge Enrique Pulido en su momento cuando hacían en el Magazine Continental de Jorge Enrique Pulido. Después fui corresponsal de Noticiero de las 7, que fue lo que me permitió entrar más, incursionar más en el tiempo de la corresponsalía en televisión, que fue mucho más abierto y fue mucho más con Cecilia Orozco, que hoy está manejando nada menos que el Noticias 1. Con ella aprendí muchísimo también. Entonces, con La Nación, con el diario El Huila, fui corresponsal de la agencia Colprensa. Bueno. ¿Premios que se ha ganado? Ya no me acuerdo. ¿El más importante para usted cuál es? El más importante yo creo que fue el premio de semana. Yo creo que para nosotros nos dio un renombre nacional y fue muy importante para mí. Ese fue importante, un trabajo que hicimos en RCN también. Fue muy representativo. Bien, hubo una época en que el periodismo era muy difícil de hacer. Los jóvenes de ahora, los periodistas de ahora tienen la altísima ventaja del internet, pero hubo una época en que si un atentado terrorista, si una toma guerrillera a un pueblo ocurría un lunes, el mundo venía enterándose un jueves, un viernes. ¿Por qué? Porque quedaba muy lejos, porque no había formas de comunicación, porque no era tan fácil llegar. Ricardo, a usted le tocó vivir ese ejercicio de ese periodismo duro, difícil, de comienzo y en medio del conflicto. Pues la experiencia más gratificante, que fue lo que a mí más me llamó, fue la toma de Florencia por parte del M-19 en 1984. Yo llevaba escasamente 2 meses de estar trabajando en RCN en el Caquetá. Yo llegué un poquito antes que Juan Gosaína de RCN. Estando ya, yo entré en enero, a finales de enero del 84, y la toma fue en marzo, 14 de marzo del 84. Gosaín entró en febrero a trabajar a RCN. Y eso fue una experiencia que sí, difícil, pero fue en vivo y en directo. Tiroteo al aire libre cubriendo eso. Y no hubo, como le digo, no sentimos miedo, sentíamos la pasión transmitiendo nosotros el intercambio de disparos y los muertos y la balacera en pleno centro de Florencia. El susto de nosotros fue cuando terminó la balacera, cuando vieron el reguero de muertos de la gente que estaba ahí. Y nos sorprendimos nosotros por la imprudencia con que hicimos el descubrimiento. Noticia que sucedía un lunes y se conocía un jueves o un viernes, ¿por qué se demoraba tanto? ¿Y cuál, por ejemplo, que recuerde? No, pues en prensa escrita había muchas dificultades, en el diario de Huila, en la radio no, la radio fue pionera y la radio estaba en primer orden. La televisión incluso era más rezagada, porque había mucho más dificultad. Yo fui corresponsal de Jorge Enrique Pulido, por ejemplo, en televisión, él me mandaba el camarógrafo en Bogotá para que yo hiciera las notas, grabábamos un audio y se mandaba dependíamos era del vuelo, que hubiera conexión, que hubiera eso. El radio era directo, era coger el teléfono y en directo. Nosotros transmitimos las grandes noticias de orden público, el Caquetá la transmití yo, o la transmitíamos desde el Caquetá en vivo y en directo, incluyendo la toma, que fue por teléfono, coger el teléfono, meterle una consola, un micrófono y transmitir 8 horas transmitiendo una balacera. Una de las avalanchas más grandes está relacionada aquí con el PAES. ¿Usted tiene algo que contar de eso? Pues esa fue realmente la emoción, como le digo, Espéreme, Ricardo, que me dice don Orbi que un poco más a las 16, señor. ¿La emoción de qué? Yo creo que la avalancha del río Páez fue el despegar de la nación y el sentido de la nación. Del nacimiento del periódico La Nación. Del nacimiento del periódico y la fe, lo que representaba. Nosotros estábamos apenas haciendo el curso de inducción para sacar el número de prueba cuando se vino la avalancha. Y esa avalancha, ¿qué originó? Acelerar el proceso para salir más rápido la nación porque estábamos sobre la marcha. Entonces nosotros nacimos sobre la tragedia, con un llanto de esperanza. A los 8 días, o a los pocos días, porque eso fue como un jueves, el domingo siguiente después de la avalancha fue la primera misa. Y fuimos allá y escuchamos al obispo de Belalcázar en su primera intervención invocando
a la esperanza y a la resurrección. Yo creo que esa fue la parte más emocionante, y reconociendo en los medios de comunicación que nace una esperanza aquí, que el tema no era que hubiera venido la avalancha, sino cómo nos levantábamos de la avalancha, y la consigna era renacer. A mí me quedó grabado eso porque eso sí fue difícil, el cubrimiento de la avalancha fue muy difícil. Nosotros dependíamos de los helicópteros que nos transportaran, porque no había, la única forma de acceso era a través de los helicópteros de las Fuerzas Armadas. Y no había carretera, el río se había llevado prácticamente todo. Se llevó todo, se llevó los puentes, se llevó absolutamente todo, estaba enlodazado, la cantidad de muertos y el reguero por todos lados. Entonces la única forma era a través de helicóptero, y dependíamos del helicóptero, pero además con la cantidad de equipos, es decir, a movilizar unas cámaras gigantescas, y movilizar un teléfono satelital, y manejar un teléfono satelital implicaba llevar un radar grandísimo, llevar una planta eléctrica, llevar todo un aparato, y eso era corra en medio de la tragedia. Entonces eran 3 personas llevando la planta de energía, los otros llevando el equipo, en fin, eso era una tragedia grandísima. Era prácticamente complicado. Ricardo, ¿cuántos años lleva como periodista? Pues yo arranqué como periodista, como le digo, desde muy joven. Yo tenía 18 años, yo no sé, yo no he perdido la cuenta. Calculemos que empezara a los 18. No, yo arranqué más o menos, que fue cuando yo gané plata, yo arranqué a los 19 años. Sí. Es decir, que ¿cuánto lleva en el oficio? Más de 40 años. Lo más duro en 40 años del oficio que usted diga, esto es lo más increíble que me ha pasado, es que... Pues lo que le digo, a mí hubo 2 cosas que me marcaron definitivamente, que fue la avalancha del Páez y la toma de Florencia por parte del M-19. Porque siendo yo muy sardino y de pronto inexperto, nos tocó enfrentarnos a una realidad que nunca vivíamos. Nosotros vivíamos la guerra por televisión, pero no hemos tenido la oportunidad de vivirla en carne propia. Ricardo Areviza Sandoval, ¿los periodistas lloran? Claro. ¿Ha llegado un momento en que usted termina un cubrimiento y se encierra a llorar porque hubo algo que lo tocó tanto que la lágrima tiene que salir desde el alma? No, las lágrimas salen cuando escribo, pero yo físicamente no, porque uno no puede involucrarse con la noticia. Hay cosas muy dolorosas que pueden ocurrir, pero uno debe tener la sensibilidad y la serenidad para no dejarse contagiar, ni dejarse contaminar del sentimiento, ni involucrarse en las historias. Entonces yo en eso he sido, por herencia, he sido muy sereno, muy tranquilo. Cuando usted dice uno llora cuando escribe, por ejemplo. Porque es que es lo que uno siente, es decir, uno tiene que mirar y describir la tragedia. Entonces uno no... Es decir, para mí ir, por ejemplo, a cubrir la tragedia del país no era contar muertos, sino sentir el dolor de las víctimas, escuchar las voces, escuchar lo que pasaba alrededor de eso. Entonces, eso era el sentimiento, a eso era que uno se apegaba. A mí no me fascinaba ir a contar muertos, que hay 800 muertos que llegaron, no. Uno contaba era la tragedia, era hablar desde las víctimas, desde la gente, los sentimientos. Eso era escribir. Y lo que ellos les contaban, ahí estaba la riqueza. Es decir, uno no necesitaba ponerse a inventar nada, sino que ahí estaba el dolor. Usted ha sido un periodista de análisis, de crítica e investigativo. ¿Ha estado en riesgo en alguna vez? Pues en riesgo vive uno a toda hora. Digo, ¿lo han amenazado en algún momento? Pues amenazas, yo no he sentido amenazas directas, ¿no? Yo no he sentido amenaza. A mí me secuestró el ELN, yo estuve secuestrado por el ELN, pero yo nunca lo sentí una amenaza. Yo he sentido más vulnerabilidad, mucho más, por la gente que de alguna manera se ve afectada con noticias de denuncia pública. Entonces, eso quiere decir que a mí, no directas, pero sí siente uno el acecho, por ejemplo, de los políticos, ¿no? Que no les gustaba y que pedían la cabeza, y no solamente en La Nación, sino en otros medios. Ustedes se molestaban y el pretexto era buscar uno la salida del medio. Pero la alternativa es pedirle al dueño del medio la cabeza del periodista porque lo investigó y le publicó. Unas veces por eso, pero otras veces es para que no publique más, o para que no publique el tema de la investigación. Porque ya lo que pasó, ya pasó. Es decir, entonces decía, pero ¿qué hace con esa persona ahí que mire que Entonces no lo deje trabajar. El premio de periodismo que más le llenó a usted el alma, ¿lo ganó con qué tipo de trabajo?
Nosotros hicimos en Florencia, Caquetá, hicimos precisamente una radiografía del proceso de paz con Belisario Betancur. Y digamos, tuvimos la oportunidad de contar esa historia y después materializarla con la entrega de armas del M-19. La primera transmisión, es decir, el único periodista que estuvo en cubrimiento de dejación de armas en el Willy Caquetá fui yo. Nos fuimos con el conductor y pudimos construir allá sobre el escenario de cómo se hacía la dejación de armas, de hablar con el delegado de la Internacional Socialista, que fue como el veedor, que hablaba inglés y que nosotros no, y nos tocó conseguirnos un traductor para hacer. Eso fue un trabajo encantador, pero además que no había medios de comunicación, sino que teníamos que hacer la reportería y ande en el carro 2 horas para conseguir una parte donde había teléfono y haga el teléfono y grabe la crónica. Entonces eso era una odisea completa. Era una odisea terrible, y en el momento de eso se valoró precisamente ese esfuerzo, porque eso no era coger el teléfono y salir en vivo y en directo, sino que teníamos que grabar y caminar 2 horas a buscar un teléfono donde podíamos transmitir. Muchos jóvenes periodistas, Ricardo, un momento para acá, me dice nuevamente el joven Orbi, es que en medio de la entrevista nos hemos ido corriendo. Muchos jóvenes han aprendido al lado suyo. ¿Cuántas generaciones? Porque me escriben y me dicen, es que yo aprendí con Ricardo Oreíza la rigurosidad. Yo aprendí con Ricardo Oreíza a ver el frasco medio lleno para investigar por qué está medio lleno. Pues fueron muchos, yo no sé cuántos, pero lo único sé es que la gente que se formó a mi lado hoy está muy agradecida. Todo, yo no tengo, como le digo, reparos en alguien, no. Yo lo hacía con humildad y lo hacía con sinceridad, y procuraba transmitir lo que yo sabía, exigía mucho la pulcritud de la redacción, la corrección. Yo no tolero una mala ortografía, no tolero una mala redacción, no tolero una imprecisión. Y le abrí los ojos a mucha gente. Míralo por el otro lado. Yo siempre, y ese ha sido el secreto de mi vida, yo es mirar para el otro lado. Si la gente está mirando para ese lado, yo miraba para el otro lado. Y en el otro lado encontraba la noticia, encontraba otro enfoque, otra forma de mirar. Y eso es lo que muchas veces se dificulta, y no es fácil aprenderlo ni en la universidad ni en ninguna parte. Se conoce en el trajín de la noticia, en el trajín del trabajo. Uno aprende a distinguir eso. Y eso era lo que yo transmitía. Usted se convirtió en un periodista investigador, y en La Nación siempre la gente tenía que ir a leer las investigaciones de Ricardo Oreíza, por lo menos hasta hoy, que todavía está vigente. ¿Cómo hace para investigar, Ricardo? ¿Qué lo motiva? ¿Cuál es ese elemento que lo incita a decir, esto hay que investigarlo y hay que publicarlo? Pues como le digo, esas son las cosas que uno aprende en el ejercicio. Uno tiene que tener olfato, y el olfato se construye, el olfato se desarrolla. Uno sabe qué puede pasar y hacia dónde va la noticia, y difícilmente uno se equivoca porque uno tiene el contexto. Es decir, yo he ido construyendo historias a lo largo de mi vida. Las historias nunca son historias acabadas, son historias que va uno encontrando. Yo he escrito de la avalancha del Paz, he escrito muchísimas historias, y cada vez encuentro algo nuevo para contar sobre los mismos elementos, pero el contexto varía de acuerdo con las cosas, porque uno, es decir, entonces esas son noticias que se van enriqueciendo con el tiempo. Yo todas esas historias, todos esos archivos, todo eso lo conservo, ¿sí? Y además tengo otra fortuna que me ha desarrollado, que es la capacidad de recordación. A mí ese yo creo que es el arma más poderosa que yo tengo. Yo me acuerdo perfectamente de lo que pudo ocurrir en un suceso en determinada época, y no se me olvide, y recuerdo los detalles, y recuerdo eso, y siento los aromas, y recuerdo el sonido. Es decir, para mí entonces es una ayuda. A mí me plantean este tema y digo, eso es viejo, o esto es nuevo, puede pasar esto, o antes pasó de esta manera, y mire que hubo este cambio. Entonces, esa es una cosa que la construye uno en la medida en que uno no se queda con el dato siempre, sino que uno lo investigue y investigue el otro dato. Y cada vez las historias van a ser distintas, aunque sean del mismo tema. Al poder no le gusta que lo toquen, al gobernante de turno, el alcalde de turno, el gobernador de turno, el presidente de turno, el senador de turno, el representante de la Cámara de turno, el concejal, el diputado de turno. ¿Usted ha tocado callos al poder? Toda la vida.
toda la vida. Es decir, esa es la esencia del periodismo. Y a mí lo que más me ha motivado ha sido eso, es la esencia. Porque es que uno tiene que trabajar al lado de los débiles, no a través del poder. Uno tiene que ser un intermediario. La intermediación social es la que cumplimos nosotros, que es lo que se ha perdido en este momento. Hoy los medios de comunicación terminan arrodillados al poder, al establecimiento. La esencia del periodismo es proteger al débil, ser voz de los que no tienen voz. Entonces siempre va a haber esa oportunidad. Eso es lo que me ha apasionado toda la vida. Hay jóvenes que estarán viendo esta transmisión en vivo. ¿Qué decirle a quienes hoy empiezan el camino del periodismo y quieren tener éxito en el periodismo? Yo creo que rigurosidad, y tiene uno que tener creatividad. Yo lo que he sostenido acá es que en el periodismo nada está inventado. Es decir, el viejo periodismo ya está muriendo, está agonizando. El periodismo tradicional está muriendo. Hoy en día está naciendo, está emergiendo un periodismo nuevo. El periodismo hay que reinventarlo. Hoy en día los medios de comunicación ya no dependen de unos poderosos que tienen sus medios y que sirven a sus intereses. Hoy el desarrollo de las tecnologías ha permitido que cada quien pueda tener su propio medio de comunicación, que es un principio que está consagrado en la Constitución y que nunca se había desarrollado. La Constitución plantea que todo el mundo tiene derecho a la libertad de prensa, sí, pero a fundar medios de comunicación. Y esa partecita nunca se daba. Hoy en día todo el mundo puede hacerlo. La multiplicación de los medios nativos de comunicación digital nos abrió ese camino. Abrió el espectro de la libre expresión. Entonces, que le falte profundidad, puede ser, pero esa es una forma de expresión que hay que pulirlo, y el reto está en eso. El reto está en cómo volvemos creíble a esa multiplicidad de medios nativos que están emergiendo. Usted se va del diario La Nación. ¿Cuántos años trabajó? Pues yo trabajé realmente 28 años. 28 años en La Nación. Hoy lo están despidiendo. ¿Por qué se va del diario La Nación? Pues realmente yo no cumplí un ciclo. Yo creo que tuve un reconocimiento de la pensión y yo quiero dedicarme más bien a reinventarme en esta revolución digital que hay, en este renacer del periodismo. Yo necesito un poco de tiempo, bajarle un poco más a la presión, ser más riguroso, tener la posibilidad de escribir con más tranquilidad, porque sobre la carrera, sí, avanza y se puede construir, pero no tiene uno la precisión, ni tiene el tiempo para repensar, para releer, para corregir, no, lo que se está escribiendo en tiempo real así se va. Y tiene uno que ser riguroso, y no tiene uno que escribir para después volver a corregir. Uno tiene que ir escribiendo hoy en día, escribiendo tal como va a salir, sin errores, perfecto. Y así se va, y así es. Hoy quiero dedicarme más a repensar más un poquito y a construir otra narrativa. Eso estoy, eso es que quiero sentarme a repensar y a contar esas historias que se han venido acumulando con el resto del tiempo. Se va pensionado de La Nación, pero ¿va a seguir investigando o se va a dedicar a otro tipo de ejercicio? No, yo sigo escribiendo, esa ha sido mi pasión. Es decir, si yo me retiro de La Nación ahora, posiblemente transitoriamente, es para tener tiempo para poder escribir con más tranquilidad, con más calma, para mirar las cosas con más rigurosidad, de poder enriquecer mucho más lo que estoy haciendo. Sí, yo tengo muchas historias de guerra, de paz y de amor, de muchas cosas, historias que se han quedado sepultadas y que han sido parte de una historia que el Huila muchas veces no conoce. Bien, Ricardo, cerremos. Pitalito, Huila, ese municipio de ayer y de hoy, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? Pitalito es su pueblo. Sí, mi pueblo. Pitalito es una de las ciudades de mayor crecimiento, yo creo que, y de gran expectativa en América del Sur. Pitalito está en un eje central de la gran Amazonía del país, es la puerta de entrada de la Amazonía también, el macizo colombiano, la cueva de los Guácharos, San Agustín,
todo el empuje hacia Mocó, hacia Putumayo, hacia Brasil, eso va a dar un contexto amazónico que nos va a permitir como pueblo crecer. Hoy el crecimiento que tiene Pitalito no lo tiene ninguna ciudad, yo creo que en el país. La rata de crecimiento que tiene es impresionante. Es decir, allá ya uno no conoce a Pitalito. Yo voy y me sorprende porque ya uno no conoce, es otra gente, es otro desarrollo que tiene grandísimo. Entonces Pitalito tiene una potencialidad muy, muy grande para desarrollar por todos lados, físicamente, para crecer culturalmente, que es además es cuna de la cultura. No sé por qué, pero Pitalito es cuna de artistas, cuna de caballistas. Es cierto que en medio de ese descanso que se va a tomar, va a tener tiempo para investigar o para publicar los 10 casos más investigados que usted a lo largo y ancho de su historia periodística trabajó. Puede ser, no, pero yo quiero contar otras historias más fascinantes. Yo quiero contar, por ejemplo, que ese fue otro premio que a mí me fascinó mucho, que fue la historia de amor de Jorge Eustacio Rivera. ¿Sí? Que de hecho no sabemos mucho de eso. Fue una historia apasionante de esa, yo la conté en el diario de Huila en su momento, y fue una historia que me mereció un reconocimiento periodístico importante en la historia de Jorge Villamil. Por ejemplo, esa es una parte. Todo lo que habló Jorge Villamil alrededor de la paz me fascina. Es decir, él jugó en todos los procesos de paz, estuvo Villamil jugando con eso. Estuvo jugando y fue actor importante. Entonces quiero contar esa historia que hoy es reliquia. Bueno, hay historias de amor y de guerra muy fascinantes. Hay una canción que se llama Los aretes de la luna. ¿Esa también le gusta a usted? ¿O es solo de un amigo suyo? Ay, no, ¿Cuál es su canción preferida, Ricardo? No, yo tengo muchas canciones. ¿Cuál es el bolero que más suena para usted en su cabeza? No sabría decir. Con el que usted se canta mientras se ducha y mientras va a buscar el desayuno lo va tarareando ahí. Pues no tanto boleros, no tanto boleros. A mí me gusta mucho más un poquito música más clásica y música más de mensaje, a mí me inspira mucho. Un Mercedes Sosa, un Joan Manuel Serrat, un Piero. Sí, todos ellos, pero fundamentalmente la trova cubana. Mujeres, por ejemplo, es un tema que a mí me fascina mucho. En fin. Bien, pues a don Ricardo Areiza, hoy, venga don Ricardo, hoy la gerente del diario La Nación, la doctora Claudia Marcela Medina, le hizo entrega de este símbolo. Esto es un símbolo, porque un hombre que ha trabajado tanto por el periodismo, un hombre que le ha abierto los ojos tanto a la gente, un hombre que ha investigado, un hombre que le ha pisado los callos al poder, al potentado, al que no le gusta que lo investiguen, al que es corrupto pero no le gusta que lo toquen, pues merece mucho más. Sin embargo, este es el galardón que le ha entregado hoy la doctora Claudia Marcela Medina, en nombre del diario de La Nación, a este hombre que esperamos se vaya, pero como el buen hijo, vuelva a casa. Como es suyo, yo se lo cedo, se lo entrego. Y don Ricardo, siempre gracias por lo que hace. No, para la Nación un inmenso reconocimiento también. Yo creo que es más lo que yo aprendí que lo que yo pude enseñar y lo que pude aportar. Y lo que yo dije hoy. Dicen que yo aporté mucho y que les di muchas glorias a la Nación, pero yo creo que fue lo que más me fascina fueron los dolores de cabeza que les puede causar, porque así me gusta. Es decir, a mí me gustó generar polémica, y fueron polémicas, y le generé problemas, pero me gustaba más ese ambiente que generar glorias. Yo creo que esa parte de controversia es la parte más significativa para mí. Entonces por eso me da reconocimiento, porque la Nación me permitió crecer, me permitió expresar lo que pude hacerlo sin limitaciones. En su momento hubo limitaciones y seguramente habrá limitaciones, pero en mi caso particular mi voz valía y mi voz la respetaron.